El Banco Central divulgó ayer las cifras de actividad económica del tercer trimestre del año. Según estos datos, y de modo coincidente con lo que ya habían adelantado las cifras del Indicador Mensual de Actividad Económica, en el trimestre julio-septiembre, el Producto Interno Bruto creció 1% respecto al trimestre anterior, aunque registró una variación levemente negativa, 0,2%, si se compara con los niveles de un año atrás. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue la evolución a nivel de los principales sectores de actividad que marcaron los datos a nivel de los componentes de la demanda? Y sobre todo, bueno, ¿qué perspectivas se manejan para el 2023 y para el 2024? Ese es el tema. En los próximos minutos estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Florencia, a ver, ¿cómo vieron los datos del tercer trimestre del año? ¿Cuáles son, digamos, las principales conclusiones de las cifras que se conocieron ayer? A ver, las cifras la verdad es que confirmaron de alguna manera que la economía entonces volvió a crecer a partir de mediados de año, con una suba desestacionalizada frente a abril-junio de 1%. Como decía Emiliano, esa variación fue coincidente con lo que ya había indicado hace un par de semanas el Indicador Mensual de Actividad Económica que comenzó a divulgar el BCU recientemente, por lo cual no supuso una sorpresa, aunque, como comentamos, sí, cuando analizamos los datos justamente de ese indicador, ese 1% de crecimiento trimestral está bastante por debajo de lo que habíamos estimado en su momento, luego de publicadas las cifras de abril-junio allá por septiembre, ¿no? Y bueno, y de esa manera, en la comparación con un año atrás, el PBI tuvo una ligera caída de 0,2% en julio-septiembre y en el promedio, cuando comparamos con el mismo trimestre de 2022, y en el promedio de enero-septiembre está acumulando una variación negativa de 0,4% frente al mismo periodo también del año pasado, de alguna manera confirmando entonces un año realmente pobre en materia de actividad económica. Florencia, te propongo repasar en primer lugar el desempeño por sector de actividad, ¿te parece? Me parece bien. A ver, como decía recién, en lo que fue este tercer trimestre del año, el PBI cayó 0,2% frente al mismo periodo de 2022, y cuando lo vemos por sector, la verdad es que eso se da con una mayoría de sectores ubicándose también por debajo de los niveles de un año atrás. Por su magnitud, de todas maneras, a ver, sobresalen las caídas en lo que es la construcción y en el sector de energía, gas y agua, que también en alguna manera, de algún modo eran esperables, ¿no? Por un lado, la construcción cayó casi 9% frente a julio-septiembre de 2022, en este caso recogiendo, al igual que en el trimestre anterior, la menor actividad en torno a lo que es el proyecto de la segunda planta de UPM, ¿no? Ya con las obras de la planta finalizadas, y las del Ferrocarril Central acercándose prácticamente a su fin. Y el sector de energía, gas y agua se retrajo más de 11% interanual debido a un menor nivel de generación de energía eléctrica en un marco de descenso fuerte de las exportaciones hacia Argentina, sobre todo, que habían sido muy altas el año pasado. Y bueno, por el otro lado, quizás las excepciones dentro de esta tónica de retracción fueron el sector agropecuario y el del transporte y comunicaciones, aunque también los servicios financieros y la administración pública tuvieron subas moderadas, ¿no? Y en particular, capaz que el principal destaque en ese sentido es la recuperación del agro, digamos, después de la contracción de la primera parte del año, ¿no? El agro tuvo un repunte bien significativo, subió más de 10% interanual en julio-septiembre, reflejando fundamentalmente más actividad pecuaria, o más extracción de ganado, más remisión de leche, y también un repunte fuerte de la actividad silvícola, ¿no? Ya con la nueva con la nueva planta de UPM operativa. Bien. Florencia, ¿y cuáles son los elementos a destacar, como se dice habitualmente, del lado de la demanda? Es decir, ¿qué pasó con el consumo? ¿Qué pasó con la inversión? Bien. A ver, sí, del lado de la demanda o desde el enfoque del gasto también. Se dice la tónica, la verdad es que fue muy similar a la del segundo trimestre, con un impulso casi exclusivo del consumo, mientras que cayeron la inversión bruta fija y cayeron las exportaciones también en este trimestre. Yendo a las cifras, el consumo de los hogares creció 3,4% frente a los niveles de un año atrás,
y en lo que es nuestra estimación desestacionalizada de la serie, volvió a subir algo más de 1% en el trimestre, ¿no? Respecto a lo que es el trimestre inmediato previo. Eso estuvo bastante en línea con lo que estimábamos, en un marco de buen desempeño del mercado de trabajo y bueno, y de una recuperación significativa de los salarios reales. Y bueno, y al igual que destacamos en trimestres previos, el propio Banco Central vuelve a marcar que este crecimiento tiene una contribución relevante del gasto en el exterior, ¿no? En particular en Argentina, aunque también se está viendo un mayor consumo de algunos bienes durables, sobre todo automóviles, pero algunos otros también. Y bueno, y mientras tanto, con las menores inversiones en torno al proyecto de UPM fundamentalmente, la inversión bruta en activos fijos se retrajo 11% interanual, mientras que las exportaciones de bienes y servicios se contrajeron más de 9% interanual, recogiendo sobre todo menores ventas de soja, obviamente, aunque también una caída de las ventas de automóviles al exterior, que habían sido muy altas en 2022, y un peor desempeño también de los servicios globales, ¿no? De tecnologías de la información y servicios profesionales que en trimestres anteriores venían teniendo un dinamismo destacado. Está claro, Florencia. A ver, ya antes de terminar entonces y a partir de este análisis de los datos del tercer trimestre, veamos cómo quedan las proyecciones de actividad económica para el cierre de este año y para 2024. ¿Qué es lo que están previendo? A ver, la verdad es que vamos a estar obviamente en el día de hoy revisando los pronósticos a la luz de todos estos últimos datos, pero como comentaba al inicio, ¿no? Las cifras del tercer trimestre confirmaron una recuperación de la actividad económica desde mediados de año, aunque con una suba del PBI algo menor a lo que habíamos estimado en nuestros anteriores pronósticos, ¿no? El PBI subió 1% desestacionalizado, como señalábamos recién, mientras que en nuestras proyecciones elaboradas en septiembre estimábamos un aumento para este trimestre, julio-septiembre, en torno al 1,5%, ¿no? Entonces, si bien entendemos a la luz de la información disponible que la economía habría continuado creciendo en estos últimos meses del año, con los datos a septiembre estimamos que la variación del PBI en el promedio de este año va a estar cerrando probablemente más cerca de 0% que del 0,5% que veníamos manejando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y para 2024 nuestras últimas proyecciones eran de un PBI creciendo en torno del 3%, y a priori no adelantamos mayores cambios en ese pronóstico, que supone una actividad entonces creciendo de manera sostenida, aunque moderada a lo largo de todo el año próximo. 3% entonces, en torno del 3% para el año que viene. Y a ver, ¿y en qué se apoyan para este pronóstico de crecimiento en 2024? ¿Cuáles serán de alguna manera los motores para la economía uruguaya el próximo año? A ver, en línea con lo que vimos en estos últimos 2 trimestres, el principal motor del crecimiento que prevemos para 2024, a nuestro juicio, seguiría siendo el consumo. Si bien tendemos a prever menos dinamismo del lado del empleo, la suba de los salarios reales debería seguir contribuyendo a un buen desempeño del gasto de los hogares. Y aunque probablemente seguiremos viendo un desvío importante de consumo hacia Argentina, es probable que desde los picos de este año el gasto del otro lado de fronteras, digamos, se modere en alguna medida este año que viene. Y bueno, y luego tendremos seguramente también un impulso del lado de las exportaciones, ¿no? En la medida en que con mejores condiciones climáticas vamos a ver un rebote fuerte de la cosecha de soja el año que viene, y también vamos a tener un nuevo escalón a nivel de la celulosa, ¿no? Ya con todo un año de la nueva planta de UPM plenamente operativa. En definitiva, Romina, el 2024 se plantea como un mejor año en términos de actividad económica, aunque en ese 3% de crecimiento previsto para el promedio del año que viene hay algunos impulsos que son de única vez, ¿no? El rebote post-sequía, la mayor producción de celulosa. Desde ese punto de vista, en términos del ritmo de crecimiento tendencial de la economía, no estamos cambiando nuestra visión de mediano plazo, que apunta a crecimientos promedio en ausencia de shocks ni negativos ni positivos, digamos, en torno al 2 o 2,5% promedio anual. Florencia, gracias por este análisis a propósito de los datos que se conocieron ayer de actividad económica en el tercer trimestre del año y bueno, este enfoque también con las perspectivas para cómo cerrar el año y para 2024 sobre todo. Un abrazo y buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes, igualmente.